hoy se ha visto el sector financiero como una punta de lanza, pero no significa que vaya a ser la única industria que pueda o que deba o que tenga que estar involucrada en este proyecto. Creo que uno de los retos es cómo haríamos la convergencia más rápido para que todas aquellas instituciones financieras estén, o por lo menos con estructuras mínimas, pero que sí puedan ir convergiendo hacia el tema de ESG. Y te voy a decir por qué. Porque muchas veces se habla, oye, ¿por qué la banca? ¿No? ¿Por qué todo el mundo elige la banca antes que algún otro sector? Todas las industrias tendrán que participar, o sea, esto no es una responsabilidad de la banca. ¿Por qué la banca? Porque la banca es transversal a todas las industrias. Y si tú mañana, por ejemplo, pones incentivos altos para financiar empresas que consumen muchos fósiles, mucha energía fosilizada, probablemente sus costos financieros y de transacción vayan a crecer. ¿Quién puede hacer eso? El sector bancario. Nunca es fuera de tiempo hasta que estamos fuera de tiempo. Por supuesto que había un proyecto para que para el 2050 la temperatura bajara a 1.5 grados. Tenemos documentos muy sólidos, altamente evaluados y estructurados y analizados por expertos que el cambio climático es una realidad. Ve lo que está pasando en los polos, ve lo que está pasando con los glaciares. No hay duda que esto es una realidad y los negacionistas en ese sentido creo que pues el día de mañana pagarán un precio muy alto por no haber entendido la preocupación de esto. Este podcast ha sido creado por Tolerancia Activa en colaboración con Mundo Ejecutivo. Hola a todos, les doy la bienvenida a Speak ESG, un podcast dedicado a divulgar y discutir los retos de sostenibilidad de las empresas y el gobierno con la colaboración de las top voces de México y Latinoamérica. El día de hoy recibimos a Daniel Becker, presidente del Consejo de Administración y director general del Grupo Financiero Mifel. Daniel también es vicepresidente del Comité Directivo de la Asociación de Bancos de México y recientemente fue electo por unanimidad por el Consejo de Gobernadores como presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos. Y lo que aplaudimos y celebramos es que es miembro también del Consejo del Glasgow Financial Alliance for Net Zero. Daniel, muchas gracias por estar aquí y darle el kickoff a este podcast creado por Tolerancia Activa e impulsado por Mundo Ejecutivo. Primero te pregunto, pues, ¿cómo estás? Pues bien, muy contento de estar aquí por primera vez. Ojalá que sea un podcast exitoso, que tenga el interés que toda la gente requiere y que pues muchas personas lo puedan ver, que se replique y que haya conciencia de lo que nos viene hacia adelante con respecto a los temas de cambio climático. Y de género, por cierto, porque también, como ustedes saben, la parte de ESG también incorpora la parte de género. Así es. Bueno, pues empezamos haciéndote algunas preguntitas porque estamos muy interesadas en saber cómo el sector financiero y especialmente qué desafíos tú como presidente del Grupo Mifel has visto dentro del sector bancario en México. Bueno, primero yo creo que hay varios temas y varias capas y podemos pelar la cebolla, te encontrarías diferentes problemas. Primero tienes, digamos, los bancos muy grandes globales que llevan mucho más tiempo que algunos bancos mexicanos desarrollando estos temas de cambio climático y de temas de ESG en su conjunto y de gobernanza. Luego tienes bancos medianos mexicanos que creo que entre ellos estamos nosotros, que ya tenemos áreas de ESG, que ya tenemos inclusive medido nuestra huella de carbono. Y luego tienes muchas instituciones muy pequeñas o de reciente creación que en realidad estos saben que es importante, pero todavía no han podido crear las capacidades para tener temas de ESG. Entonces creo que uno de los retos es cómo haríamos la convergencia más rápido para que todas aquellas instituciones financieras estén, o por lo menos con estructuras mínimas, pero que sí puedan ir convergiendo hacia el tema de ESG. Y te voy a decir por qué. Porque muchas veces se habla, oye, ¿por qué la banca? ¿No? ¿Por qué todo el mundo elige la banca antes que algún otro sector? Todas las industrias tendrán que participar, o sea, esto no es una responsabilidad de la banca. ¿Por qué la banca? Porque la banca es transversal a todas las industrias. Y si tú mañana, por ejemplo, pones incentivos altos para financiar empresas que consumen muchos fósiles, mucha energía fosilizada, probablemente sus costos financieros y de transacción vayan a crecer. ¿Quién puede hacer eso? El sector bancario. Entonces, por eso creo que hoy se ha visto el sector financiero como una punta de lanza, pero no significa que vaya a ser la única industria que pueda, o que deba, o que tenga que estar involucrada en este proyecto.
Definitivamente sí. Y además creo que al tú decir esto de que es transversal, va a incentivar mucho también dentro de la cadena de valor a todas las industrias pequeñas y medianas a poder empezar a incorporar sus prácticas sostenibles para poder sobre todo adquirir créditos, ¿no, Dani? Mira, te voy a platicar tenemos un ejemplo muy sintomático en nosotros. Este banco ha sido muy activo en el negocio de adquirencia. El negocio de adquirencia significan las terminales punto de venta. Y tuvimos una anécdota hace relativamente pronto que una señorita que fue a un dermatólogo, con una dermatóloga y pagó, preguntó si el banco con el que estaba pagando, porque la tarjeta que tenía, ahorita te platico cosas también que creo que son bastante relevantes, preguntó si el banco que tenía la adquirencia, la terminal punto de venta, estaba incorporado al tema de ASG y de género. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que hoy cada vez toma más conciencia entre los usuarios, y así como hoy tú prefieres comer comida que sea más sana, menos chatarra, porque ha habido una educación, un proceso, toda una comunicación, tanto por parte del gobierno como por la iniciativa privada, el día de mañana las personas elegirán, desde mi muy particular punto de vista, aquellos bancos que estén conscientes y que estén haciendo cosas para llegar a una emisión menor de gases invernadero. Y creo que muchas veces son cuestiones punitivas por parte del regulador, pero muchas veces es el mercado, y creo que a veces el mercado es más potente y genera más incentivos que el propio regulador. Y si converge el regulador con el mercado, entonces creo que podríamos ir más a prisa. Y a la pregunta que veíamos fuera del aire, si estamos ya fuera de tiempo, mira, nunca es fuera de tiempo hasta que estamos fuera de tiempo. Por supuesto que había un proyecto para que para el 2050 la temperatura bajara a 1.5 grados, Que originalmente era el 2030. que originalmente era el 2030, todo el mundo se dio cuenta que el 2030 era imposible de llegar, estamos a la vuelta de la esquina, ya estamos prácticamente en 2025 y difícilmente veremos menos contaminantes. Y luego también, pues muchas veces se hacen mucha investigación y mucho research, pero te das cuenta que en realidad es imposible. Y sobre todo, hay una contradicción porque muchos países emergentes o de ingresos medios como México le reclaman a los países industrializados que por qué, mientras que ellos tuvieron 20 o 30 años para contaminar a todo lo que daban, claro, y generar una cantidad de dióxido de carbono, ¿por qué hoy los países de ingresos medios, como el nuestro, tiene que hacer un catch-up o se tiene que avanzar más rápido que los países industrializados? Entonces, creo que también lo que podríamos ver es, como dicen los norteamericanos, un pushback de los o sea, no estar tan a favor de algunos gobiernos de ir tan a prisa, sobre todo países de ingresos medios, porque el costo de transición va a ser terrible. Se calcula que puede ser entre 5 y 7 puntos del producto. Y la pregunta es, ¿quién va a pagar eso? Y si hay antes algunos objetivos que el gobierno federal de cualquier país persiga antes que el tema de ASG. Porque sigue habiendo gente que piensa que el cambio climático es cíclico y estacional y que no necesariamente obedece a un tema de efecto invernadero. O sea que aquí la discusión puede dar para mucho. Y ahora, entonces, tengo dos dudas. ¿Quién va a pagar eso? ¿Y qué le dirías a la gente que piensa que es cíclico? Porque es que no son las personas que votan Trump y que están en la mitad de la nada. O sea, es gente con la que convivo. A ver, yo creo que desde mi punto de vista, por lo que yo he leído y como sabes participo en el GFANS, que ya lo comentaste, tenemos documentos muy sólidos, altamente evaluados y estructurados y analizados por expertos que el cambio climático es una realidad. Ve lo que está pasando en los polos, ve lo que está pasando con los glaciares. No hay duda que esto es una realidad. Y los negacionistas en ese sentido creo que pues el día de mañana pagarán un precio muy alto por no haber entendido la preocupación de esto. ¿Quién debe de pagar? Pues yo pienso que deben de ser los países industrializados y deben de ser los bancos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BIS y el CAF, que son más de América Latina, pero claramente esto tiene que venir apoyado por los países que tienen las grandes cantidades de recursos y que han contaminado en los últimos 30 años como ningún otro. Es el caso de China, es el caso de Estados Unidos. Bueno, China es un país en vías de desarrollo, pero mucho más desarrollado ya, de una potencia. Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea. Yo creo que ellos tienen que tener un compromiso en que haya recursos para que países de ingresos medios y emergentes sean los que tengan recursos para la transición. Y ya luego de la transición, porque, ojo, son varias etapas. Primero es toda la parte de transición y luego ya es
cómo operas ya a través de gas o a través de energías eólicas o a través de otro tipo de energías. O sea, son varias etapas. La primera es solo la transición y luego viene ya la utilización de los medios no convencionales de generación de electricidad o de gas o de lo que sea, que no están en la primera etapa de transición. O sea, que es un proyecto de largo alcance, de muchos recursos y de mucho tiempo. Y ahora, aprovechando que estás ahí en el ojo del huracán, ¿cuánto, o sea, porque hablar de transición es un término demasiado extenso, ¿no? Ya que tú tienes estos números y que has conocido a estos expertos, ¿cuánto se calcula que puede ser la transición? Porque la transición para México va a ser completamente distinta que la transición para Francia. A ver, ahí te va. Se habla que la transición puede resultar entre 5 y 7 puntos del producto y hoy los programas sociales que se generaron en esta administración representan alrededor de 2.5 del producto. Entonces, eso te puede dar de alguna manera una dimensión de lo que se requiere para que un país que está movilizado por energías fósiles pueda transitar. Y en ese tránsito hablas de diagnósticos, procesos, cambiar de gas, porque el gas, a pesar de que es contaminante, es mucho menos contaminante que los fósiles, a energía eólica, a fotovoltaica. Eso es solamente el costo de transición y luego viene el costo de operación ya del día con día. Entonces pueden ser varios cientos de miles de millones de pesos que estoy convencido que hoy y hoy menos que nunca el país no tiene la capacidad ni las finanzas para poder hacer este proceso de forma individual y tendrá que ser apoyado por países industrializados y organismos multilaterales. Y a eso se suma el factor del tiempo, ¿no? O sea, ¿realmente hay algún estimado de cuánto tiempo tomaría? Mira, en México México tiene una cosa interesante. México fue el país que hizo una taxonomía de cara a la banca y fuimos uno de los pioneros en ese sentido, pero hoy la banca solo tiene la obligación de revelar qué tanto de su portafolio es un portafolio contaminante, CO2 que genera gases invernaderos. Y cada banco tiene también que medir su huella de carbono. Hoy todavía no se determina cuáles van a ser los inhibidores, los incentivos que va a haber para que la banca ya no pueda financiar. Bueno, no vayamos tan lejos, ¿no? Pemex, que es la empresa más grande de nuestro país, está apenas iniciando un proceso de transición hacia la parte menos fosilizada. Entonces, yo creo que México tardará por sus características propias más allá de lo que otros países quisieran. Pero inclusive en países industrializados, tampoco, comentábamos también hace algunos momentos, ¿no?, que en la administración anterior en Estados Unidos decidieron salir parte del Protocolo de París y no todos los países industrializados están convencidos que sea la mejor forma de hacerlo y lo más rápido. Ahora, ¿qué creo que va a pasar? Yo creo que también pensar un mundo totalmente descarbonizado, creo que es prácticamente imposible, porque si tú lees la historia, en realidad los energéticos fósiles fueron los que nos permitieron eliminar la polio, sacar a mucha gente de la pobreza, que haya ferrocarriles, que haya aviones, que haya un mundo global. O sea, hoy castigamos mucho al mundo fosilizado, pero en realidad le dio al mundo en los últimos 2 siglos un bienestar que no habíamos visto en la historia de la humanidad. Ahora, romper eso, yo creo que tampoco es que vayamos a ver una economía totalmente desfosilizada. ¿Qué sí vamos a ver? Pues que a lo mejor en lugar de generar electricidad con combustóleo, lo hagas a través de energías renovables. Y además cada vez va a haber mejores tecnologías para poder guardar e inventariar electricidad, como ya viste con los coches eléctricos, digamos, cada vez... Y ojo, viene otro problema. Oye, esas pilas que guardan la energía que se genera de forma eólica o solar, no van a ser contaminantes. Es decir, o sea, digamos... No, y que ya se vio que son mucho más contaminantes que el petróleo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo resuelves ese garlito, no? O sea, yo lo que he visto, y en estas discusiones que hemos tenido de alto alcance, de alta profundidad, es que no hay una solución única ni una respuesta única.
y que una vez que resuelvas algo, pues te va a salir por otro lado otro problema, y que siempre hay que tratar de ir 2 pasos adelante, porque ahora sí creo que estamos en una posición, pues ve lo que sucedió en Acapulco, ve los tifones que hay hoy en Japón, lo que sucedió la semana pasada. Es evidente que esto es un tema delicado, que llegó para quedarse, pero que no tiene una solución única, y que no necesariamente las capacidades que existen hoy van a ser las que nos van a resolver. Yo creo que al final acabaremos viviendo en un mundo mixto, equilibrado, ¿no? Donde haya generación todavía fósil. Tan es así que hoy el petróleo está a $80 por barril. O sea, si me dijeras, oye, es que el petróleo ya se está acabando, pues eso es falso. El petróleo sigue siendo un elemento fundamental para mover al mundo, lo seguirá siendo por los años que vienen, pero lo que sí podemos hacer es empezar a equilibrar para generar algunas otras cosas a través de otro tipo de capacidades, como es la energía solar o eólica. O de mar, inclusive, el propio movimiento del mar también genera, pero pues eso tardará. Pero entonces, ¿cómo creo que veamos el mundo de 20 años? No sé si baje 1.5 lo que se está buscando, que es lo que los expertos estiman para 2050, porque se calcula también que para 2050 va a haber, si hoy hay 8,000 millones de habitantes, se calcula que puede haber 15,000 millones de habitantes que hay que alimentar. Pensemos la importancia de los fósiles en ese sentido. Entonces, creo que tenemos todavía muchos retos hacia adelante. Y ahora que tocas ese tema, Dani, creo que es muy importante también, y más con tu visión, con toda la experiencia que tienes, toda esta parte de la economía circular. ¿Cómo es que la banca está percibiendo todo este marco regulatorio actual en México para que los inversionistas adopten prácticas sostenibles y tengan esta economía circular? Mira, hay cosas sumamente sencillas. Nosotros, por ejemplo, patrocinamos un equipo de fútbol, que es uno de los equipos más emblemáticos de México, que representan a la Universidad Nacional Autónoma de México. Acabamos de hacer con ellos una feria de economía circular para que todos los libros de segundo uso se circulen, se usen y se vuelvan a usar. Y son estas pequeñas iniciativas que te va permitiendo que esta economía circular empiece a tener cosas que parecen marginales, pero que no lo son. Por ejemplo, eso es una iniciativa. Tenemos una iniciativa que nosotros para el primer trimestre del 2025, ya la organización, donde somos 2,000 colaboradores, tendrá que ser 0 papel. Yo creo que es la última reunión que me invitan donde traigo papel, pero la idea es que sea 0 papel para que no haya... Entonces, otro tema de la economía circular interesante. Estamos en pláticas, por ejemplo, y no puedo hablar de qué hacen los demás porque no conozco y cada quien tiene sus estrategias. Estamos hablando con nuestro proveedor de tarjetas de crédito para ver si en unos meses anunciamos que vamos a sacar una tarjeta de crédito que está fabricada con el plástico de los océanos. Y ese tipo de economía circular es una vez que la gente sepa que tú estás pagando con una tarjeta que además que se utilizó y se fabricó del plástico que se recogió de los océanos, que la gente ha ido tirando a lo largo de los años, y que luego además se puede reutilizar y además es biodegradable, empieza a tener un impacto muy importante en ciertos círculos hasta que se hace un tema viral y la gente empieza a tener una conciencia de la economía circular. No, ya está increíble porque a lo mejor muchas instituciones van a replicar tu modelo y van a hacer uso justamente de este tipo de materiales, ¿no? Y esto también me hace pensar como abres 2 puertas en lo que compartes, ¿no? Está todo a la escala global y cómo esto se juega, cómo cada jugador desde una escala global va a poder actuar, pero también en la local, cómo esto puede realmente tener un impacto en la cotidianidad de la gente, ¿no? Y integrar este tipo de prácticas en su día a día. Es interesante porque esto de la tarjeta de crédito que mencionas, porque yo sí genuinamente, cada que tengo que cambiar de tarjeta, sufro, porque digo, va a acabar en el océano. O sea, estos son plásticos que probablemente mi hija se va a tomar en el agua. Entonces es bien interesante, pero me queda claro que es porque tú estás 7 pasos adelante, ¿no? ¿Qué pasa para la gente que no está 7 pasos adelante? Mira, a ver, yo primero, cosas sencillas. En tu casa, ¿tú separas la basura orgánica de la inorgánica y la que es PET de la que no es PET? Sí. Generar ese tipo de culturas, que es que en tu casa desde chiquito y desde la escuela te enseña a tener una cultura de separar la basura como debe de ser. Es un primer gran paso que parece que no es importante, pero vea los vertederos que hay en la Ciudad de México.
que intentaron de hecho hacer a través del metano electricidad y que, bueno, ha habido varios experimentos que no se han logrado. Pero empezar con ese tipo de cosas que son muy simples y empezar a generar una cultura y a empezar a generar una verdadera sensación de urgencia en ese sentido. Y puedes empezar con cosas tan triviales como esas. Ahora, ¿qué retos hay que yo creo que no hay que perder de vista? Por ejemplo, una pequeña y mediana empresa. Tú imagínate una pequeña y mediana empresa que tiene 6 o 7 empleados, que vive prácticamente al día, que no tiene, digamos, que su objetivo más importante es subsistir el día de mañana y poder pagar la nómina cada día 15. ¿Qué incentivos podrá tener esa empresa para poder incorporar o hacer cosas que estén asociadas al tema de sustentabilidad? Me ganaste la pregunta, era justamente que te quería interrumpir. ¿Cómo los incentivas, Daniel? Pues mira, lo que tiene, a ver, yo creo que hay diferentes formas de hacerlo y no hay una sola. Primero, a todas las empresas pymes que generen la tendencia correcta a ser más sustentables, podrían tener incentivos fiscales. Si además hubiera incentivos fiscales y la banca pudiera discriminar tasas y precios a partir de las empresas que están haciendo cosas de cara a la sustentabilidad, ahí tienes 2 elementos importantes. Y además uno tercero que es fundamental, capacitación. Porque la verdad es que también falta mucha capacitación, que va muy en línea sobre tu pregunta anterior. La gente lo oye, sabe, pero no tiene idea cómo transitar, cómo accionar, qué hacer. Y creo que hay otra vez la banca, pero que no es el único participante, pues toda la sociedad en su conjunto tienen que hacer cursos de capacitación y de entendimiento y de poder poner porque además, ¿sabías qué problema tenemos? La gente es cortoplacista. Claro. Por definición, ¿no? Los humanos, oye, pues el próximo presidente de Estados Unidos, si regresa el anterior, le quedan 4 años y ya no repite, pues ¿qué incentivos tiene de tener un programa para los próximos 20 años? Entonces, los países que tienen políticas de larguísimo plazo, como los países europeos, tienen otra visión y otra cultura. Aquí en realidad pues, también creo que también deberíamos de trabajar en cambiar esta cultura cortoplacista. Es que fíjate que eso que dices es súper interesante. Nosotras en el cotidiano, o sea, en la parte quisimos hacer un think tank, porque precisamente esto se va a mover solamente si es también desde el gobierno, ¿no? Desde esa perspectiva, pero pasó porque llegábamos con cámaras de comercio y así, y les decíamos, oye, te damos capacitaciones. No, es que no lo veo necesario. Encontrábamos un cliente que era pyme, tal, para poder hacer una estrategia ASG y nos decían, órale, va, pero después decían, me va a salir muy caro. Entonces, y nosotros, de verdad, porque es un lenguaje que utilizamos, es que esto es para que sobrevivas. O sea, no es porque se va a ver bonito. O sea, es un tema de supervivencia. Si no lo implementas, va a ser bien difícil que tu negocio perdure en el tiempo. Y sin embargo, no sucede nada. ¿Qué harías tú ahí? Los incentivos correctos. Como diría un libro, Freakonomics, Life is about incentives. Si generas los incentivos correctos, con la capacitación correcta, con los daños colaterales que vas a tener para las siguientes generaciones, o sea, yo creo que es un abanico de cosas. Crear los incentivos, crear la conciencia, crear la capacitación, crear los pasos, generar una taxonomía, discriminar por precios para la gente que lo haga. Pero digamos, o sea, también no puedes pedirle... En México el 97% de las empresas son pymes. ¿Qué puede hacer una pyme? O sea, la pyme lo que tiene que hacer, oye, pues por ejemplo, ¿qué puede hacer una pyme? En lugar de conectarse a la compañía de luz y fuerza, que luego ya sabes que ha ido cambiando la legislación, oye, ¿por qué la banca no le financia, si hubiera el Estado de Derecho correcto, un panel solar? Y con eso ya hizo parte del trabajo. Así es. Tú imagina, a ver, es un país donde el 60% del territorio es desértico y no hemos sabido aprovechar la utilización solar. Y luego, pues, en el istmo de Tehuantepec tienes vientos que pueden llegar a los 60, 70 kilómetros y no hemos utilizado la energía eólica. Y luego, bueno, en fin, sería, digamos, ¿no? Me tenías que invitar 24 horas para que te diga porque hay muchas cosas que son responsabilidad del gobierno y muchas cosas que son de responsabilidad de la sociedad civil y muchas otras cosas que son también de los órganos locales en cada municipio y en cada... supe en Oaxaca de una empresa extranjera que puso energía eólica, que les iba muy bien, pero no tuvo ningún incentivo para los pobladores. Todos los pobladores cuando veían allí eso y de repente veían a los pobres pajaritos que se morían cuando las hélices daban vueltas, que también sucede, ¿no? Nada es perfecto.
pero no recibieron ningún incentivo de haber permitido que estas líneas pasaran por ahí, ¿no? O sea, también creo que tenemos que incorporar a todos de cierta forma donde todo el mundo vea que al final es un ganar-ganar para la sociedad de su conjunto y que además de no hacerlo estaríamos en una condición muy deplorable para el mundo y para las siguientes generaciones. ¿Y qué está haciendo Banca Mifel? Por ejemplo, este ejemplo que estás dando me parece increíble de, pues, ¿por qué no te presto para un panel solar? O sea, están dando tasas preferenciales. ¿Cómo apoyan ustedes a las pymes? Primero, todo esto de los paneles solares se ha vuelto un poco complicado porque ya nada más tiene uso para casa habitación y entonces es muy difícil acreditar eso cuando, no, pues, digamos, cambió un poco la ley y entonces no ha sido fácil cuando tienes un Estado de Derecho que no acaba de definir, o acuérdate que el tema de la reforma energética está todavía atorada en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, mientras que no tengas las capacidades y los elementos claros de cómo va a funcionar y cuáles son al final, cómo va a quedar el enramado, pues es muy difícil. La verdad es que ningún banco, pocos bancos han participado en temas de financiamiento porque la autoproducción solo se puede hacer si te conectas a la ley de interconexión de la CFE en tu casa. Pero acreditar a una familia se vuelve demasiado complicado y entonces, digamos, no ha habido tampoco las capacidades y las características y la normativa para que esto se pueda lograr. Y yo creo que en la medida en la que también, y ahorita espero que con la presidenta electa, que tenemos muy buena relación, podamos tener interacción, pues ver cómo podemos crear incentivos de financiamiento para las pymes, para las familias, y empezar con eso, ¿eh? Si yo creo que, ponle tú que de aquí a 5 años podamos tener que el 50% de los hogares y las pequeñas empresas tengan paneles solares, eso sería una muy buena alternativa. Te voy a dar otro ejemplo, por ejemplo, que se podría hacer relativamente rápido. Hacer hipotecas verdes, que estuve con la persona que entrevistaste hace unos minutos, estuvimos hace un año y medio, estuvimos en Londres, porque hay 2 bancos europeos, particularmente ingleses, que están muy avanzados en el tema de ASG y de gobernanza. Las hipotecas verdes en el Reino Unido ya tienen características distintas hasta de precio. Entonces, si empezamos a crear diferentes cajones donde que sepas que el constructor va a poner paneles solares, recolectores de agua, y eso te permite que en lugar de que pagues 1,000 pesos al mes por tu hipoteca, pagues 800 y 700, vas a ver cómo la gente se mueve rápidamente en ese sentido. Por eso te digo que al final también tiene que haber los incentivos económicos y los incentivos de educación y conocimiento de cuáles pueden ser los efectos de no hacer algo. Claro, y ahí hablas de un tema, o sea, es que esto es sistémico. Yo entiendo mucho a la gente que dice, híjole, pero ¿para qué? De entrada, en una sociedad que vive al día, ¿no? Que Eso es un tema. ¿no? Vivir al día definitivamente limita por mucho tu capacidad de visión a largo plazo. Y por otro lado, también la gente que dice es que por donde sea que volteo, y a mí me pasa, ¿eh? O sea, yo igual lo hago porque quiero ser coherente en mi vida, pero a mí también me pasa de que, híjole, qué coraje, que estoy intentando hacer las cosas medianamente bien y llega todo y abro la ventana, leo las noticias y todo está yéndose para abajo. Sí, o sea, como que al final estás en contra de lo que estás haciendo y entonces parece que en lugar de tener un ánimo y la capacidad correcta, pues vas perdiendo interés porque dices, oye, como no hace nadie... No, yo creo que lo que no podemos es claudicar. Otra cosa que pasa en México, de la que se habla poco, la tala de árboles y cómo se han ido perdiendo los mantos acuíferos. Sí. Que es una cosa de la que se habla muy poco. Y los talamontes, que es parte del crimen organizado, como muchas otras cosas que han sucedido en México, han tenido poca atención. Y si quiere, bueno, ve el problema de agua que hubo hace algunos meses en nuestro país. Si eso no es un tema de cambio climático y lo que va a pasar, y que creo que George Orwell, no me acuerdo quién decía que la Tercera Guerra Mundial va a ser por agua. Digamos, si no entendemos eso, que estuvimos a punto y que todos estuvimos con pipas y que estamos, ¿no? O sea, se ha ido de alguna manera, resolviendo parcialmente, pero el próximo año va a ser lo mismo, ¿eh? Absolutamente. Entonces, oye, ¿y quién habla de la tala? Que la tala no es un tema de... Entonces, de repente ves a los países escandinavos que no tienen un problema de agua, sino todo lo contrario, pero además sus bosques son... ¿no? O sea, digamos, es un bueno, porque sin árboles no hay agua. Es que así va la ecuación. Pero, ¿hace cuánto que no hablas de la tala
clandestina en nuestro país. Sí, no se toca. Sí, no es una conversación de la que tampoco se habla de que solo queda 2% del bosque. Correcto. Del Amazonas, que me decía, sí, en México también ha sido terrible. A ver, el sistema Cutzamala, que además tiene que estar asociado a temas de tala, más mal mantenimiento, o sea, son múltiples factores, ¿no? Creo que deberíamos también de escoger las batallas. Son tantas. Creo que también parte de lo que tenemos que priorizar, ya que tenemos una taxonomía, es priorizar qué batallas queremos, porque si queremos entrarle a todas las batallas también de forma conjunta va a ser imposible. Escojamos 2 o 3 y las que tengan mayor impacto. Y pues en ese sentido pues estamos trabajando, haremos cada quien lo que esté en su ámbito de influencia, pero creo que cada vez necesitamos más héroes sin capa que estén dispuestos a dar todo para que esto sea una realidad. ¿Y qué batallas elegirías tú? Yo creo que lo primero que haría es trataría de equilibrar un poco la utilización de combustibles fósiles para sustituirla por energías renovables. Y porque eso creo que cambiaría de forma muy rápida la percepción del medio ambiente. Y luego creo que iría por el tema de mantenimiento y conservación del agua haciendo. México llueve mucho. Lo que pasa es que no captamos un milímetro de agua pluvial. Entonces yo creo que con esas dos iniciativas como para iniciar y generar los incentivos tanto financieros como fiscales como económicos, yo sí me iría, creo que primero con todo lo que está asociado a la generación fotovoltaica y eólica. Pues Dani, ya para cerrar, ¿qué le dirías tú a tus inversionistas y a toda tu cadena de valor como un líder en la banca para poder implementar este tipo de criterios ambientales, sociales y de gobernanza en sus prácticas? Que lo van a tener que hacer tarde o temprano, y es mejor hacerlo temprano que tarde, que si no lo hacen, el día de mañana sus instituciones se verán muy afectadas, porque estoy seguro que las nuevas generaciones tendrán una conciencia, porque este tema no se va a dejar de hablar de él. Y estoy convencido, como ya nos ha sucedido, que los usuarios van a elegir instituciones financieras que tengan un perfil y que estén comprometidos con el tema de cambio climático, gobernanza y ASG. Y en ese sentido, creo que muchas veces el mercado es más importante que la propia regulación. Y si además juntas regulación y mercado, podemos acelerar el paso. Y nos faltó hablar, ojalá tengamos otro espacio algún momento también del tema de género, ¿no? Que es la parte de la S. Que es la parte de la S. Y creo que es el momento de las mujeres. Porque fíjate, estamos hablando de ASG y hay 2 mujeres entrevistándome, no los hombres. Que ahí hay una cosa bien interesante, Dani. Perdón que me estoy saliendo, ya se nos está acabando el tiempo, pero es que fíjate qué interesante que somos las mujeres quienes hablamos de esto, pero quienes toman las decisiones son ustedes. ¿Les puedo platicar algo rápido antes de terminar? Por favor. Claro, Yo soy por favor. egresado de MIT y hace 2 semanas, 3 semanas, bueno, un mes, porque yo me fui unas semanas fuera, vino un profesor mío que está súper metido con cambio climático y que de hecho nos enseñó algunas herramientas de inteligencia artificial para poder detener, identificar y hacer herramientas para poder mitigar el cambio climático. Y además dentro de la inteligencia artificial hablábamos que era un chat house rules, no podíamos decir lo que veíamos ahí, porque él está haciendo un research y tiene una estadística de cuánta gente en los próximos años en Estados Unidos puede ser despedida por cuestiones de inteligencia artificial, machine learning, quantum computing. Te vas de espalda. Sí. Ahora, esta universidad está haciendo un proyecto, y para eso me invitaron, para que 45 mujeres las prepare MIT durante 15 meses con un certificado de MIT para que sean consejeras y puedan estar en diferentes empresas, pero consejeras sobre todo con un sesgo de ASG y gobernanza. Ahora, evidentemente quieres un alcance un poco mayor, Claro. pero con un énfasis en eso. Y un poco la idea era, fíjate, otra cosa interesante, que para aquellas mujeres que tuvieran las capacidades, el compromiso y no tuvieran los suficientes recursos, hubiera un fondo para que estas mujeres, que va a haber un equipo calificador, pueda participar en este curso de 15 meses para poner más mujeres cada vez al servicio de los consejos de administración de las diferentes empresas, pero con un énfasis en el tema de sustentabilidad, género y gobernanza. Entonces, hay iniciativas y creo que el hecho de que empieces a ver universidades, iniciativa, banca, gobierno, pues creo que eso es una buena noticia. Ahora,
Como dice este famoso dicho, lo peligroso no es la bala, es la velocidad de la bala. Entonces yo creo que hay que apresurar el paso. Muchísimas gracias Al por tu contrario. tiempo, qué increíble platicar contigo, conocerte, es de verdad, No, se revoluciona la cabeza y gracias a todos por escucharnos y sigamos activando la conversación sobre sostenibilidad. Nos escuchamos en el próximo episodio.